El testimonio que os traigo hoy es bastante sorprendente. Todos hemos escuchado alguna vez historias sobre avistamientos de sirenas, pero ninguna, y repito, ninguna, es como la que vivió este hombre, el cual asegura que allá por el año 1960, atentos a lo que voy a decir, capturó y se comió a una sirena. Sí, como lo estáis escuchando, capturó y se comió a una sirena. Esto ocurrió en una de las playas de Japón, concretamente en Isla Miyako. Os voy a relatar el testimonio. Mi nombre es Lucas Nakamura. Vivo en Japón desde hace más de 10 años. Mi abuelo era japonés y mi abuela era española. Cuando estaba llegando al fin de sus días, me contó algo lo cual le sucedió de joven, y no llegó a contárselo nunca a nadie. Mi abuelo era un hombre al cual le encantaba la pesca. Siempre solía estar en pedreros o playas pasando el día. Y cuando se encontraba en su lecho de muerte, me confesó que cuando él tenía unos 22 años, se encontraba en una de las playas de Isla Miyako. Al parecer ya era tarde, ya que el sol se estaba poniendo, y él tenía por costumbre tener 2 cordeles echados, por si picaba algún pez durante la noche. Él recordaba que era una noche calmada, también había una luna llena en todo lo alto, y que mientras estaba cenando un bocadillo en la playa, escuchó una voz femenina. Así que miró hacia todos lados para ver de dónde venía aquel cántico, pero no llegó a ver a nadie. Me contó que, pasado un rato, la lata a la cual tenía amarrada al cordel saltó de repente al agua. Algo había picado y tensado la línea por completo, pero lo que nunca se imaginó fue lo que tendría al otro lado. Después de una dura batalla tirando del cordel, vi una especie de persona con la piel escamosa de color verde y azul. También tenía una cola de pez. Mi abuelo me contó que se asustó muchísimo y que aquel ser no paraba de jadear y de emitir alaridos, intentando zafarse de aquel anzuelo. Mi abuelo en ese momento cogió un palo que tenía allí y dice que le dio fuerte en la cabeza. Aquel ser al momento dejó de jadear y por lo visto perdió la vida de aquel fuerte golpe. Él calculaba que podría pesar unos 60-70 kilos, así que la arrastró por la orilla como pudo y la llevó hasta el coche. Allí la cargó en el maletero y se la llevó para casa. Allí la esperaba mi abuela en el porche de la casa y le preguntó si había tenido suerte con la pesca. Mi abuelo le dijo que bajara la voz y que viera lo que había capturado. Cuando abrió el maletero del coche, su abuela no podía creérselo. Vi a la criatura con el fuerte golpe en la cabeza. Cuando encendieron la luz del vehículo, se dieron cuenta de las características que poseía aquel ser, ya que en la playa estaba todo oscuro. Era una criatura muy delgada. Dice que sus escamas resbalaban al tacto como las de un pez. Sus manos tenían membranas y terminados en uñas negras y largas. No poseía nada de pelo. Sus ojos eran bastante grandes y negros. Mi abuelo me contó que su cara no era nada agradable y que tenía dientes afilados y puntiagudos. En lugar de una nariz humana, me confesó que tenía solamente 2 orificios. Mi abuelo dice que mi abuela le dijo que se deshaciera de aquel ser cuanto antes. Pero mi abuelo insistía en quedárselo porque, si alguien los viera deshacerse de aquel cuerpo, podrían tener problemas. Así que al final decidieron meter el cuerpo en su casa. Como pudieron lo introdujeron en la bañera y lo dejaron ahí tendido. Así que mientras estuvieron meditando qué hacer con el cuerpo, a mi abuela se le ocurrió la idea de cocinarlo. En Japón es costumbre comerse cualquier cosa, y aquel ser no era menos, así que a su abuelo le pareció buena idea, y desmembraron a la criatura para cocinarla. De esa forma nadie se enteraría de nada, y todo quedaría en el más absoluto secreto. Cuando ya la tuvieron cocinada, mi abuelo decidió probarla, y asegura que sabía como a pescado asado, que su tacto y sabor eran muy similares. De hecho dice que le gustaba el sabor, así que las demás partes las metieron en el congelador, y lo demás se lo fueron comiendo en días posteriores. Pero aquí viene lo extraño de todo. Pasadas unas 2 semanas, mi abuelo me contó que empezó a tener extrañas pesadillas con aquel ser. Dice que se le aparecía todas las noches en sueños, y era ella la que lo devoraba lentamente a él. Pero lo más curioso de todo es que mi abuela contaba exactamente lo mismo, que también se le aparecía aquel ser en pesadillas, y que se la iba también comiendo lentamente. Pero la cosa no acabó ahí. Semanas más tarde me dijo que mi tía falleció en un accidente, que a su madre le dio un infarto.
Todo esto en menos de una semana, así que llegó a pensar que el comer a aquella criatura había creado algún tipo de maldición. Así que mi abuelo decidió llamar a un santero para que bendijera la casa. Me contó que cuando el hombre se presentó allí, les dijo que sentía una presencia muy negativa dentro de la casa. Una presencia no humana. Así que fue bendiciendo cada rincón de la casa con agua bendita. Y le dijo a mi abuelo que lo llamara en los días siguientes para ver si aquel espíritu dejaba de molestarlo. Pero, en los días posteriores, la cosa no hizo más que empeorar. Ya que mi abuelo dice que se apareció una sombra de madrugada por todas las habitaciones. Una sombra que iba recorriendo la pared y que también pasaba por el suelo. Y además, los objetos de la casa se caían sin razón aparente. También dijo que apareció una extraña baba en la pared, que era muy resbalosa y como de color verde. Así que decidió volver a contactar con el santero. Pero esta vez, otra voz cogió el teléfono. La voz desgarrada de la mujer del santero, la cual le dijo que su marido había sido atropellado y que ya no estaba en este mundo. Mi abuelo al escuchar esto se le heló la sangre, así que al final decidieron mudarse de la casa, pues pensaban que el espíritu de aquel ser dejaría de atormentarlos si se cambiaban de morada. Ya en su nueva casa alejada a unos 50 kilómetros de allí, los fenómenos inexplicables dejaron de producirse. Las pesadillas también cesaron, y todo volvió a la normalidad. Mi abuelo me contó que desconoce si los nuevos inquilinos de su antigua casa siguieron sufriendo aquellos fenómenos o no, pero lo que tiene claro es que el haberse comido a aquel ser había desatado una especie de maldición sobre su casa y su familia. A día de hoy mi abuelo ya no está en este mundo, pero la verdad que su historia aún me sigue poniendo la piel de gallina. Y mi abuelo se caracterizaba por ser un hombre que si contaba algo, era porque le había sucedido. Nunca bromeaba con estas cosas. Además me lo confesó en su lecho de muerte. Os estaréis preguntando que qué pasó con los restos de los huesos de aquel ser. Pues estos no sé dónde acabarían. Supongo que en algún vertedero. Pero si alguien los encuentra, mejor que ni los toque, pues aquella maldición podría existir aún. Bueno, este ha sido el testimonio que os quería traer hoy. La verdad que yo nunca había escuchado una historia como esta. Había escuchado pues las típicas historias de avistamientos de sirenas en alta mar o en lago. Pero de ahí a una historia donde un hombre captura y además mata y se come una sirena, la verdad que es un testimonio flipante. Recordemos que en Japón es normal comerse toda clase de bichos y de insectos. Así que aunque suene inverosímil la historia, podría ser porque allí se comen prácticamente todo. Y nada, chavales, si el testimonio de hoy os ha gustado, no olvidéis reventarlo con un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.